Oficialmente estamos en el Círculo Polar Ártico. En este video tomamos un vuelo directo desde la capital de Noruega, Oslo, hasta las islas Lofoten, las cuales están catalogadas como las más bonitas de Noruega. Estas se encuentran en el norte del país, entre los paralelos 67 y 69 norte, por lo que todas ellas se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico, a solo 2400 kilómetros del Polo Norte. Pero ¿solo Noruega está en el Círculo Polar Ártico? Pues les cuento que no. Esta área cubre el 4% de la Tierra y abarca parte de algunos países como Canadá, Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Groenlandia. Pero en este video nos vamos a centrar en estas bellas islas que sin duda los paisajes los van a dejar con la boca abierta. Se supone que Noruega es el país con más islas en todo el mundo. Es difícil contarlas todas, pero se dice que tiene un aproximado de 240.000 islas. Pero no se preocupen, en este video no las vamos a conocer todas, sino que vamos a centrarnos solamente en un grupo de ellas. Estas se tratan del archipiélago de las islas Lofoten, donde hay un número aproximado de 2000 islas. Estas cuentan con una población aproximada de 25.000 personas, divididas en pequeños poblados que iremos conociendo a través de los videos. ¡Comenzamos la aventura en el Círculo Polar Ártico! ¿Qué onda, bichos? Pero miren, para iniciar la ruta la vamos a comenzar aquí. Este lugar que están viendo ahorita en pantalla se llama Svolvær. Y es que bueno, hemos decidido comenzar aquí porque esta vendría siendo como el corazón de las islas Lofoten. Si las islas Lofoten fueran un país, pues sin duda Svolvær fuera su capital. Y es que aquí se encuentran la mayoría de negocios, la mayoría de emprendimientos, la mayoría de hoteles, de tiendas, de restaurantes. Así que bueno, vamos a ir a dar un tour rapidito aquí en Svolvær a ver qué podemos encontrar. Vamos. Y es que en una zona que podemos decir que está deshumanizada, casi virgen, un lugar como este podría decir que es casi que esencial. Uy, 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 miren, cuidadito. La nieve aquí parece que está bastante profunda. Miren cómo se me viendo el río por acá. Pero miren, hemos llegado a lo que parece ser una especie de muelle. Eso sí, quizás al estar tan cerca del mar, el frío siento que se siente aún más en la cara. Pero en sí la mayoría de pueblos de las islas Lofoten son más o menos como este. Tienen atracadero de barcos porque en sí varias gente se dedica a la pesca. Miren, porque hay unos botes estacionados. Y miren, aquí también me parece curioso que hay como unas estaciones, me imagino que para cargarlos o algo por el estilo. Desconozco de qué será, pero aquí podemos ver los barquitos. Este otro que ha quedado completamente congelado por la última nevada que ha caído por acá, pero bonito, entretenido. Y bueno, cuéntenme ustedes, ¿se subirían a uno de estos barquitos? Yo con este frío la pensaría dos veces, pero sigamos. Así que miren, ahorita hemos decidido caminar un poquito por el pueblo. Como primeras impresiones ya se ven unos barquitos así pesqueros. Y es que miren, algo que me ha parecido bastante peculiar de la zona es que cuando uno anda por acá se siente un olor a pescado, como un olor a marisco bastante fuerte. Como uno de los principales trabajos aquí en las islas Lofoten está la pesca. Es por eso que en diferentes pueblitos pues de vez en cuando van a sentir un olor a bacalao, un olor a pescado. Pero aprovechando que estamos aquí en estos pueblos pesqueros, siento yo que es justo y necesario pedirnos algo de la zona, como un salmón, algún bacalao, algún pescado. Así que vamos a ir a ver si encontramos algún restaurante. Vamos. Miren que honestamente esa fue mi excusa perfecta para venirme a un lugar calientito. No sé si se fijaron en la toma anterior que sentía que estaba hablando hasta un poco más lento, como que, no sé, se me había dormido como la mandíbula, algo así, no podía articular bien. Repitamos la toma para que lo vean. Se siente un olor a pescado, como un olor a marisco, bastante fuerte, bastante fuerte. Uy, chica, no puedo pronunciar la F. Bastante fuerte. Así que bueno, emergencia, me tocó venirme a un lugar así calientito porque si no, no podía fluir bien en el video, chicos. Así que bueno, para eso nos venimos a este restaurante que se llama Bacalao, bastante famoso aquí en la zona, un lugar bastante
elegante, podemos llamarlo así. Se mira bastante bonito para pasar un buen rato con alguien. Una cita, qué sé yo, quizás la gente de aquí de Svolvær se viene a tener una cita romántica por acá. Así que miren, de platillo nos pedimos unas papas con pescado. Bueno, en el menú salía en inglés Fish and Chips, que vendría siendo, me imagino que es bacalao, unas papas fritas y una ensalada por acá. Y Sophie se pidió por acá un sándwich de vegetales, parece que también tiene tocino y mínimo, como es un plato de la casa, también tiene el respectivo bacalao. Así que bueno, no se diga más, el hambre se apodera de mí. Provechito. Miren que al final la comida muy rico y todo, pero es aquí donde ponemos el meme de Bob Esponja, señor editor. Miren, la cuenta, 568 coronas noruegas por un almuerzo para 2 personas, que esto vendría siendo aproximadamente $56. ¿Qué es eso? Creo que va a tocar un tiempo al día porque hay que ponernos en modo ahorrativos. Y como otro dato curioso de Noruega, les cuento que es de los países que cuenta con más autos eléctricos en todo el mundo, más del 50%. Algunas fuentes afirman que cuenta con el 80% de carros eléctricos, y también lo que me sorprendió aún más es que hay incluso barcos eléctricos. Así que estas máquinas que ven en pantalla son para cargar barcos. Realmente curioso. Bueno, ahorita les cuento algo realmente importante. ¿Cuál es la mejor manera de explorar las islas Lofoten? Pues desde mi punto de vista sería conocer las islas en auto. Pero también les cuento que está la opción de autobús. De hecho, cuando uno llega al aeropuerto puede encontrarse unos letreros como estos, y ahí te marca las rutas que los autobuses siguen. Por ejemplo, el Camino Rojo, el Camino Azul, y te marca los trayectos y los pueblos que visita y en qué paradas de autobuses las pueden tomar. Pero para quienes quieran conocer las islas detenidamente, en nuestro caso rentamos el vehículo porque sentimos que es más fácil al momento de andar conociendo de los pueblitos e ir al ritmo de cada quien. Bajarse en algún mirador panorámico, tomarse alguna foto, salir en la noche a cazar auroras boreales. Siento que tiene sus ventajas el vehículo en ese aspecto. Nosotros lo rentamos en esta rentadora que se encuentra justamente en el centro de Svolvær, que se llama Rentacar Lofoten. Como requisitos que me pidieron: pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de débito, pero es más recomendable tarjeta de crédito. En cuanto a un depósito, no me pidieron nada. En el centro de Svolvær igual pueden encontrar más rentadoras, por si esta rentadora no les convenció, no les llamó la atención, no los atrapó, pueden optar por varias que se encuentran en ese lugar. En cuanto al precio del vehículo, pues todo depende del tipo de vehículo, si es automático, si es manual, si es gasolina, si es diésel o incluso si es eléctrico. También depende de los días, si quieren un carro sedán, un carro pequeño, un carro, una camioneta, un 4x4. Podemos decir que el precio rondaría entre los $100 por día en cuanto a estos vehículos que son pequeños. Así que nosotros en nuestro caso fueron 3 días y medio que lo rentamos, en total unos $300. Pero y si miren, seguimos la aventura, ya nos encontramos al siguiente destino, que este es ideal para los amantes del fútbol. ¿Por qué? Pues aquí se encuentra la cancha de fútbol más fotografiable del planeta. Vamos a conocerla. Démosle. Pero ahora sí, los he traído a lo que fácilmente podría ser la cancha de fútbol más bonita de todo el planeta, el campo de fútbol de Henningsvær. Y es que en sí este pueblo se hizo famoso por fotos y postales como esta que están viendo ahorita en pantalla. Cuando no está nevado, una belleza total, pero igual cuando está nevado, igual no deja de ser bonita. Por aquí tenemos una portería por acá, otra portería por allá, y esto sería el campo de fútbol. Henningsvær vendría siendo también uno de los pueblitos más visitados de todas las islas Lofoten, ya que se encuentra cerca de lo que les comentaba anteriormente, entre comillas, la capital, el centro de las islas Lofoten. Aquí también vienen varios turistas, ya que está bastante cerca, como a unos 30 minutos. Y es que bueno, en Svolvær viven aproximadamente 500 habitantes, y de cariño la gente, los lugareños le han puesto la Venecia del
del norte? Pues les cuento que las islas de aquí están interconectadas por canales. Yo personalmente siento que el nombre está bastante acertado. Esta cancha, este estadio no tiene espacio para tribunas y se encuentra rodeado de piedras. Para evitar que los balones caigan al agua, pues han puesto unas rejillas que sirven para que las pelotas no se pierdan, y esas mismas se utilizan para que los pescadores puedan secar el pescado, puedan secar el bacalao. Así que vaya curiosa forma de evitar que los balones se vayan al agua. Comenzando con los lugares turísticos de la Ruta del Rey. Miren, nos hemos venido a este lugar que se llama Vestbokey. Aquí encuentran una de las cosas más importantes del viaje para mí, y es que cuando hablamos de Noruega, hablamos también de los vikingos. Este lugar que ven acá es el Museo Vikingo. Se trata de una casa comunal realmente impresionante, y es que data de hace 1500 años. Para los fanáticos de los vikingos no se pueden quedar sin visitarla, porque escúchenme bien, esta ha sido la construcción, la edificación más antigua encontrada en el mundo, construida por los vikingos. Data de hace 1500 años atrás. Pero no se diga más, acompáñenme, vamos a explorarlo, a ver qué podemos encontrar por dentro y también si nos dejan grabar. Vamos. En este museo vikingo se ha construido un lugar muy especial. Entre las cosas que pueden encontrar acá, pues están los restos arqueológicos de una casa vikinga, junto con algunos objetos típicos de la vida cotidiana de esa época. Entre las cosas que más llama la atención es que este museo no te prohíbe no tocar las cosas. Eso quiere decir que ustedes pueden tocarlas y vivir la experiencia de este museo a otro nivel. Para los amantes de los vikingos y para los que quieran conocer más de su historia, esta vendría siendo una visita obligatoria. Y miren, hoy sí, oficialmente ya vamos en la carretera. Por un momento pensé que íbamos a quedar atrapados porque la nieve estaba realmente potente. Pero miren, lo que sí me he fijado es que aquí en las islas Lofoten hay como, vamos a llamarlos así, como microclimas. O sea, en unas partes neva y en otras no. Sí, es cierto, porque cuando salimos en el pueblito donde nosotros estábamos, estaba nevando. Pero a unos 5 minutos ya no estaba nevando. Cuando nos metimos al túnel y salimos del otro lado de la montaña, hasta despejado estaba el cielo. Y es que miren, otra cosa curiosa que nos hemos encontrado por acá es que aquí hay túneles realmente largos. Pasamos unos 2-3 minutos para pasar un túnel, porque miren, aquí en el Maps pueden ver claramente que el túnel pasa en medio de la montaña. O sea, podemos decir que este túnel lo construyeron y lo atravesaron en la montaña para que los carros pudieran pasar y conectarse de una isla a otra isla. Eso sí, a mí me pareció bastante curioso, pero ya una vez salimos del túnel, ya el clima ya no estaba nevando, ya estaba soleado, ya los paisajes se miraban bien bonitos. Pero sí, miren, ya vamos en la carretera, que aquí si ustedes van a un destino, si van a algún museo o algún pueblito en específico, no se pierden. Las calles siento yo que están bien señalizadas, se ven aquí, por ejemplo, si hay una cafetería cerca, si hay algún pueblito cerca, algún destino cerca, se encuentra señalizado con estos letreros que ven acá. Así que hoy sí, miren, vamos al siguiente destino, que es un pueblito bastante bonito que ya se lo voy a estar mostrando en breve, así que démosle. Y miren, una de las cosas curiosas que encontramos aquí en la carretera era una señalización que te daba hacia una iglesia, que esta iglesia que ven acá en pantalla se llama la iglesia de Flagstad. Bueno, espero estarla pronunciando bien, pero justo antes de llegar me pareció a mí curioso que hay una iglesia más pequeñita con un cementerio. Así que para las personas que querían ver cómo es un cementerio aquí en las islas Lofoten, es prácticamente así.
Nosotros vamos a la iglesia que está hasta allá al fondo. No sé si logran verla, creo que estamos cerquita, como a unos 2 minutos. Así que acompáñennos. Démosle. Y ahí sí, miren, finalmente hemos llegado a la iglesia que se las quería mostrar. Aquí estamos ya, este vendría siendo el estacionamiento. Por aquí, otro épico paisaje que, como les comento, no importa si ven aquí, si ven para acá, si ven para allá, se encuentran una postal realmente bonita. Pero vamos a entrar aquí a la iglesia, vamos a ver qué podemos encontrar, porque me parece a mí bastante curioso mostrarles esta iglesia. Y es que miren, es bastante tradicional que aquí en Noruega varias iglesias se hagan de madera. Y lo que resulta más impresionante aún es el color que le ponen. Esta es de un color rojo vino, un color rojo bastante vivo que sin duda adorna el paisaje. Ahorita le estamos dando una vueltecita a ver si encontramos una entrada. Creería yo que está cerrada porque no parece ver nadie, así que fallamos la misión. Sin duda, otra de las cosas que me ha gustado de aquí es que miren, en diferentes trayectos de la carretera, por ejemplo, tenemos aquí la carretera al fondo y justamente acá tenemos un espacio para estacionar vehículos, porque con esta belleza de paisaje es inevitable no detenerse un rato, tomarse una bella postal. Incluso aquí podemos ver uno de los paisajes más bonitos que hemos visto hasta ahorita, las cordilleras nevadas por allá. Tenemos aquí un bonito puente. Y miren, porque aquí con este puente podemos ver cómo es que las islas se interconectan entre sí. Aquí tenemos una parte de la isla, tenemos el puente que conecta la isla A con la isla B y de ahí continúa su trayecto, su recorrido hasta la siguiente isla. Así que para los que querían ver cómo es que se conectan las islas entre sí, vendría siendo básicamente así. Puede ser con puentes o puede ser mediante túneles. Para los que querían ver cómo es una parada de autobuses acá, vendría siendo así. Tienen que venirse bien abrigados porque yo pensé que al ser aquí las temperaturas tan bajas iba a tener un poquito de calefacción o algo así, pero básicamente un cuadradito de cemento que aquí al fondo te sale a qué horas pasa el autobús, también te tira la ruta que pasa y también te lo enmarcan como en este cuadrito para que vos lo tengas en cuenta a la hora de usar el transporte público acá. Más de 5 minutos creo que no aguantaría en esta parada de autobuses, realmente helado. Justamente de esto era lo que les estaba hablando, y es que miren, aquí al fondo podemos ver una montaña realmente enorme y aquí al fondo podemos ver un pequeño hoyito que es que realmente no es ni pequeño, se ve así porque la montaña es enorme. Entonces diferentes trayectos como este se van a encontrar en las carreteras acá de las Islas Lofoten, donde tienen que atravesar una montaña completa para continuar la carretera. Miren que no me iba a quedar con las ganas de ver cómo era el túnel por dentro. Ahorita les cuento que nos hemos bajado un ratito del vehículo. Hay aquí como un espacio auxiliar, me imagino que es por si ustedes tienen alguna emergencia, pueden venir, estacionarse acá. Y de hecho aquí hay como una cosita de incendio. Si ustedes tienen algún problema, si tienen alguna emergencia, más bien dicho, pues pueden romper este vidrio que ven por acá y eso les ayuda bastante. Pero bueno, sigamos con el trayecto porque este túnel continúa, está bastante grande, así que démosle. En unas partes del trayecto seguramente se van a encontrar con puentes como este. Miren, yo realmente cuando vine acá no supe ni qué hacer, pero después ya caí un poquito qué significaba. Se van a encontrar con un puente de un solo carril. Cuando el semáforo esté así de color rojo significa que pues no pueden pasar, ya que los vehículos que vienen desde el otro sentido están pasando. Pero ya una vez se ponga en verde ya pueden hacerlo libremente sin ningún problema. Yo nunca había pasado por un puente así, me pareció un poquito temorizante al inicio porque no sabía qué estaba pasando, pero ya una vez entendimos qué pasa, bastante ingenioso. Y bueno, miren, se estarán preguntando a dónde uno se puede hospedar aquí en las Islas Lofoten. Pues bueno, en diferentes pueblitos hay diferentes hospedajes. Nosotros, por lo menos aquí en el pueblo de Reine, encontramos este que se llama Lofoten Bed and Breakfast. Bastante cómodo, tiene aquí unas áreas comunes bastante bonitas donde uno se puede venir a sentar. Pueden agarrar incluso café para calentarse un ratito. Y en cuanto a la habitación, pues se la voy a mostrar rapidito.
No es la habitación más grande del mundo, es una habitación bastante sencilla. Tenemos por aquí 2 camas, una para que duerma, bueno, depende, si vienen en parejas van a sufrir un poquito porque les va a tocar dormir separados porque las camas sí son un poquito pequeñas. Ya si vienen en modo amistad, pues pueden dormir uno aquí, el otro acá, a menos que sea otro tipo de amistad, ya saben a cuál me refiero. Ya por acá tenemos un silloncito, una mesita, por si quieren trabajar en la computadora lo pueden hacer por acá. Una pequeña cocina, lavamanos, igual aquí te dan como una cafetera y aquí a la par tenemos lo que es la zona del baño. Aquí tenemos el espejo, el inodoro y la ducha. Lo más importante, miren, también tiene calefacción para que no le dé frillito. Siento que está bastante cómoda porque cuando uno anda en estos paisajes noruegos lo que menos quiere sin duda es dormir, así que para venir a dormir la siento yo bastante excelente por si la quieren tomar en cuenta. Como consejito, no vayan a dejar las botas a la parte de la calefacción porque se les van a encoger. Ya me pasó. A la Sofía le pasó con unas botas, le va a pasar así, igual que Bob Esponja con las botas chillonas que Don Cangrejo se las mete a una olla y se le hacen así bien chiquitas. Es por lo caliente, así que consejito, no vayan a dejar las botas a la par de la calefacción.